Y acá está el ejercicio de operaciones variadas. Lo que nosotros habíamos visto el otro día había sido suma-resta de números complejos, habíamos visto producto, habíamos visto cociente, acá tenemos un cociente, habíamos visto conjugación, que la conjugación se simboliza con esta rayita encima del número complejo. La conjugación es cambiarle el signo a la parte imaginaria solamente. Sí, está todo definido. Si anduvieron chusmeando el Facebook y vieron un poco el apunte que subí de la primera parte de lo que di el miércoles, consiste en eso. Además del apunte oficial que está en el campus, ¿m? Que cita todas estas eh, operaciones. Y el módulo, que el módulo produce como resultado un número real positivo y que se simboliza con estas dos líneas verticales en ambos costados. Entonces, bueno, yo propuse una resolución que no necesariamente tiene que ser la que pensaron ustedes. Primero resuelvo lo de adentro, que eso es medio inevitable, por partes y al final calculo el módulo. ¿Sí? Entonces lo que hago es agarrar el segundo término, este término de acá, y fíjense lo que hice. El conjugado de un producto es el producto de los conjugados. ¿Mm? Y el conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados. La conjugación es una operación que se distribuye en todas las demás operaciones prácticamente. Siempre hablando de las básicas, suma, resta, producto, división. O sea, no hay ninguna propiedad rara que surja para alguna operación específica. Conjugado de suma es suma de conjugados, conjugado de producto es producto de conjugados, para el cociente lo mismo, para la resta lo mismo, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió lo que hice? ¿Alguna duda? En esta primera igualdad, luego veremos la Profe, siguiente. Sí, Todo ¿se, claro. se puede hacer primero el cociente y después hacer multiplicación de conjugados? perfectamente por eso que les comenté. Si vos querés dividir primero y conjugar después, vale. Yo lo que hice es al revés. Conjugué primero, ¿m? Y luego resuelvo el cociente. Que para eso lo que hice es, bueno, algo parecido a lo que nos mostró recién Verónica. Multipliqué y dividí por el conjugado del denominador. Fíjense que acá esto que está como en celestito, ¿sí? En turquesa más o menos, es el conjugado del denominador. ¿Mm? Entonces vos multiplicás y dividís por el conjugado, te queda una diferencia de cuadrados en el denominador y gracias a que i al cuadrado da -1, el denominador siempre te queda estrictamente positivo. Te queda justo el módulo al cuadrado de este denominador de acá. ¿Sí? Bueno, y acá tengo un -6i más 8i cuadrado, que es el producto de 3 menos 4i, por -2i. ¿Mm? ¿Se entiende esta segunda igualdad? ¿Se entiende hasta dónde llegamos? Por ahora ¿Sí? sí. ¿Alguna duda? Me interrumpen y me dicen ¿por qué apareció tal cosa ahí o por qué hiciste eso? ¿Sí? Bueno, y acá Profe, simplemente... Sí. disculpe, me perdí yo ahí. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo llegamos acá? Bueno, Claro, ahí. el menos 6i más 8i cuadrado es el producto del numerador con este. Menos 2i por 3, menos 6i. Menos 2i por 4i me da menos por menos más 2 por 4, 8 y por i cuadrado. Por eso quedó este de acá. Lo podría haber hecho luego, es decir, multiplicar el menos 2i después y primero hacer este cálculo. Sí, perfectamente lo podría haber hecho. ¿Sí?
¿Se entendió ahí algún comentario? No, lo entendí. ¿Sí? Bueno, entonces, acá hago, bueno, con el denominador era idéntico a lo que le comenté a Verónica hace un ratito. ¿Mm? Diferencia de cuadrados, empleando fuertemente que acá aparece una i cuadrado que me salva de que en el denominador no me aparezca un cero, ¿sí? Y en el numerador, bueno, no hice gran cosa, simplemente me apareció -8. ¿De dónde aparece este -8? ¿De dónde sale este -8 que me apareció acá? De la multiplicación. ¿Con Del quién? 8i cuadrado, ¿no es? Eso. Ahí estoy usando que i al cuadrado vale -1, por eso me da -8. Reacomodé simplemente, aprovechando que la suma es conmutativa. Entonces el -6i lo mandé como segundo término, simplemente por una cuestión de que primero escribo la parte real y luego la parte imaginaria, pero bueno, es una costumbre más que nada, no influye en gran cosa. Y acá está el 2 más 2i que había puesto multiplicando. Fíjense que acá esto en celeste, que aparece allí, vale 1. Entonces no estoy alterando el resultado de la cuenta. Es el viejo truco de multiplicar y dividir por el conjugado para reescribir una división. Entonces, bueno, acá simplemente hago distributiva. -8 por 2, más -8 por 2i. Bueno, distributiva no hay gran cosa. Y me termina quedando que este segundo término es -1/2 menos 7/2 i. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Les quedó igual? O quizás, bueno, no resolvieron. Profe, Sí, ¿cómo pasó del -4 menos 28i sobre 8 al -1/2? y porque -4/8 vos simplificás y es -1/2. Y 28/8 simplifica por 4. Ah, claro, simplificó. 28 dividido 4, 7. 8 dividido 4, 2. Y el menos que se arrastraba desde acá. ¿Mm? Y luego, bueno, como apareció el -4 menos 28i de haber hecho distributivo, haber hecho toda la cuenta, me vuelve a aparecer una i cuadrado. I cuadrado es igual a -1. Y me da. ¿Mm? ¿A alguien le dio distinto? ¿Alguien está en desacuerdo o cree que hay algo mal en el proceso? Avíseme. Acá ¿Sí? alguien está confundido, pero nada, hay que estudiar. Ok, bueno, pero lo más relevante acá es acordarse de las i cuadrado. O sea, tenemos un número nuevo, un número raro, si se quiere, al que le ocurren cosas bastante particulares. Bueno, hay que avivarse de cómo tratar a ese número cuando aparecen potencias. Que hay un apartado en la teórica acerca de cómo se comportan las potencias de número i que son periódicas. ¿Mm? Sí, y que son periódicas. Sí, no sé si alguien iba a decir algo, no sé si Joel o por ahí, bueno, fue un error. Las potencias de i son periódicas. Me refiero a que, bueno, i a la 1 vale i al cuadrado -1, i al cubo -i a la cuarta 1, i a la quinta vuelve a darme i, y así se van repitiendo. I -1 menos i 1. I -1 menos i 1. Así cada 4. A eso me refiero con la periodicidad de las potencias del número imaginario i. Que justamente está aclarado en
en el apunte teórico que tienen ahí en la sección de recursos del campus. ¿Sí? Acuérdense que en recursos tienen material, está la sección actividades, que es para hacer ejercicios, y la sección recursos. ¿Sí? Bueno, esto a mí me dio -1/2, -7/2 sí. Ese es el segundo término, el sustraendo, vamos a decirle. Con el otro, con el que aparece primero, no hice gran cosa porque no hay mucho para hacerle, 4 más i. Entonces aprovecho a que este me dio esta cosa de acá. Avisen si hay errores, obviamente se los voy a agradecer, cosa de luego subirles la versión corregida. Entonces, bueno, como este número me terminó quedando igual que este, hago la resta. Bueno, hago ahí esto de juntar las partes reales y las partes imaginarias. Fíjense que acá lo único que hice es -1/2 más 1/2. Y eso es parte real, no está multiplicado por i. Más todo lo que tiene i, que era de ahí viene el 1, y menos por menos más 7/2. O sea que acá tenemos parte imaginaria y parte real. 4 más 1/2, 9/2. Y 1 más 7/2, 9/2. Con lo cual nos da esto. ¿Sí? Bueno, pero eso era lo que estaba dentro del módulo. Ahora aplico la fórmula del módulo y me termina quedando, bueno, creo que hubo alguien que me dijo 9 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Aplico la fórmula del módulo. Bueno, acá lo que hago es el módulo de un producto, es el producto de los módulos. Pero bueno, el módulo de 9/2 es 9/2 por el módulo de este número complejo, que es raíz de 2. Y ahí aparece el resultado final. ¿Sí? Así que bueno, muy bien por las personas que hayan llegado a un resultado coherente, más allá de que no les haya dado perfecto. A quienes les haya dado perfecto, bueno, felicitaciones, arrancaron Profe, una bien. pregunta. Sí, Cuando está haciendo la resta, que esta de tiene... acá. Sí, sí, esa. esa. Sí. Se restan las partes reales más la resta de las partes imaginarias. Sí, señor. Que Sí. sería, bueno, 4 menos -1/2 queda positivo, más 1 menos 1 menos -7/2. ajá, Porque ok. yo tengo que respetar el signo, ¿sí? En todo caso, si querés ponerle acá más -7/2, pero estamos en la misma. Tengo que respetar el signo de la parte imaginaria, ¿sí? Atención Sí, con esas cuestiones. sí, sí. Otra pregunta. Sí. Cuando hacemos el módulo que Sí. se eleva al cuadrado y se hace la raíz, ¿no? La i, ¿por qué desaparece? Justamente porque en la fórmula de módulo que habíamos visto la vez pasada, que Sí. creo que estaba antes que esto, ahí está, porque la i no cumple ningún rol en la fórmula del módulo. O sea, el módulo definido así solo afecta a las partes real y parte imaginaria. Acá la i no está involucrada. Viene bien la pregunta porque muchas veces ocurre que quizás por problemas conceptuales mucha gente tiende a hacer aparecer dentro de la fórmula del módulo una i, que una i me refiero a la unidad imaginaria, no a la i esta, a la y, como le voy a decir como para diferenciarla. La unidad imaginaria no aparece en la fórmula del módulo. En esta fórmula del módulo. Luego hay una fórmula alternativa utilizando conjugado, que es esa, pero bueno, si uno resuelve esta cuenta, nota que la i desaparece, se cancela.
Entonces, no aparece ninguna unidad imaginaria, ningún número complejo i adentro de la fórmula del módulo. Sí aparece en la del conjugado, sí aparece en operaciones básicas como suma, resta, cociente, producto, pero no en la del módulo. Si ustedes resuelven alguna cuenta que involucra al módulo y les queda una i, una unidad imaginaria i, sospechen que están metiendo la pata en algún lado. Ok. ¿Sí? Así que bueno, esa es la cuestión, ¿sí? Más que nada esa propiedad que les acabo de mostrar es una consecuencia. Y eso es lo que uno termina utilizando, por ejemplo acá, para que le termina quedando que en el denominador el módulo al cuadrado de un número complejo, lo cual está fenómeno porque eso es un número real. Así que atención con esas cuestiones. Que bueno, finalmente, si yo no tengo errores, esto da 9 raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa o si se dan cuenta luego de que hay algo que no entienden o alguna diferencia con esta resolución, me preguntan. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a arrancar con el tema de la clase de hoy, con representación de números complejos. Si ustedes vieron en Mate 2, sospecho, quizás en física, en alguna de las físicas también, les hayan hablado mucho del plano R2, del plano de ejes cartesianos, que, a ver, nosotros venimos trabajando con ese conjunto desde Mate 1. Que sabemos representar elementos en ese conjunto, por ejemplo, los gráficos de las funciones. El gráfico de la función seno, coseno, logaritmo, lo hacemos en el plano de ejes cartesianos. Luego en Mate 2 por ahí empiezan a ver otros objetos en el plano R2 tratando ambos ejes como variables. El eje X y el eje Y, que son variables eventualmente de campos escalares, de funciones que dependen a su vez de dos variables. El plano complejo tiene mucho de R2. Es más, prácticamente se los puede ver como la misma cosa. Entonces uno tiene acá una representación de un número complejo dado en forma binómica, donde la parte real es A, la parte imaginaria es B. Bueno, acá hay un errorcito, si está ahí no debería aparecer, porque en el eje imaginario también van números reales, ¿sí? Lo que es el cruce que tenemos acá es el lugar que ocupa en el plano complejo el número de parte real A y parte imaginaria B. El número A más B. Y también vemos otra cosa, vemos que si yo tomo el segmento que une al origen, al 0, con el número A más BI, lo que mide ese segmento es el módulo de este número complejo. Que, bueno, al tratarse de una medida, una longitud, es un número real positivo, ¿sí? O sea que ahí le encontramos ya una aplicación al módulo. Y lo podemos ver al módulo y vemos el papel que cumple. Cada número complejo tiene una única ubicación en el plano. No puede ocurrir que existan dos números complejos diferentes que uno los ubica en el plano y ocupan el mismo punto. Creo que, bueno, eso es fácil de deducir, eso no puede ocurrir. Sería como pretender que dos pares ordenados de números reales ocupen el mismo punto en el espacio, en el plano XY, y sin embargo tengan coordenadas distintas. No puede ocurrir. Bueno, eso tampoco puede ocurrir en el plano complejo por idénticas razones.
Entonces, bueno, el plano complejo, o sea, acá empezamos a ver, ven, comentario, acá el eje imaginario está mejor escrito porque las coordenadas del eje imaginario son reales, ¿sí? Es el número al que tengo que multiplicar por la unidad imaginaria i para definir un número complejo específico. El plano complejo yo lo puedo subdividir en cuadrantes, en 4 cuadrantes. ¿Qué son estos 4? Van así en sentido antihorario. El primero, de ambas partes positivas, la real y la imaginaria. El segundo, donde la real cambió de signo. El tercero, donde también la imaginaria cambia de signo y son ambas negativas. Y el cuarto cuadrante, donde la parte real vuelve a ser positiva. Entonces, cada número complejo va a ocupar algún cuadrante específico o los ejes. Los ejes están en una zona gris donde, bueno, si un número está parado sobre alguno de los ejes, que era un número que llamábamos puro, ¿se acuerdan esos que tenían nula alguna de sus partes, la real o la imaginaria? Bueno, uno puede decir que si yo tengo un número imaginario puro, qué sé yo, 3i, que es donde tengo la manito, 3i. El número 3i, bueno, puedo considerarlo como del primer cuadrante, pero también del segundo, porque está ahí en la frontera, con un pie en cada país, ¿sí? Como hizo Homero cuando visitó Australia. Bueno, lo mismo. Lo puedo tomar del primer cuadrante como del segundo. Pero luego, bueno, los números complejos, como vimos recién en el ejercicio que nos aparecía, 1 menos i. 1 menos i es un número de ¿qué cuadrante? El número 1 menos i. ¿En qué cuadrante estará? 1 menos cuarto. Eso. Cuarto. ¿Por qué? Porque 1 es positivo. Menos i indica que la parte imaginaria es menos 1. Así que va a estar, si es negativo, va a estar en el cuarto cuadrante. También por ahí aparecía un 4 más i. 4 más i, el del ejercicio anterior, ¿en qué cuadrante va a estar 4 más i? En el primero. En el primero, porque 4 es positivo y indica que la parte imaginaria es 1, así que 4 más i va a estar ubicado acá donde tengo la manito. Va a estar ahí. Mientras que 1 menos i era un número que teníamos por acá. Parte real 1, parte imaginaria menos 1. Insisto con esto. La parte imaginaria es un número real. La parte imaginaria tiene la característica de que es el número que multiplica la unidad imaginaria, pero no la contiene. Atención con eso porque muchas veces suele darse que en la parte imaginaria me agregan también la unidad imaginaria y lo que hace que el ejercicio termine quedando mal. Así que atención con esas cuestiones. Por lo tanto, bueno, ahí está lo que les comentaba de los números puros, los puramente reales o puramente imaginarios que están ubicados sobre los ejes. Bueno, tienen un pie en cada país. Entonces, si lo tomas como que están en un cuadrante o en otro o en ambos, está bien. ¿Sí? Tampoco, tampoco influye tanto en la resolución de un ejercicio. Bien, esto con respecto a los cuadrantes. Y ahora está la cuestión de una representación alternativa que depende de esa ubicación espacial del número complejo, pero depende de otras características. Un número complejo no nulo puede identificarse según su módulo y el ángulo que forma el segmento que lo une al origen
con el eje real positivo, es decir, con esta parte del eje real. A este ángulo se lo llama argumento. Nosotros nuevamente tenemos, acá nuevamente está bien escrito, sin la I, nuevamente tenemos un numerito complejo, lo puse en el primer cuadrante, pero vale para cualquier otro número complejo en cualquier cuadrante, el número A más BI, que ocupa su lugar con primera coordenada A, segunda coordenada B, como pasaba en R2, ocupa su único lugar exclusivo en el plano complejo. Pero a su vez, si uno toma el segmento que une a este numerito con el origen, vamos a ver que ese segmento forma un ángulo con el eje real, más precisamente con el semieje positivo real. Ese ángulo también caracteriza al número complejo y es lo que se da en llamar el argumento del número complejo Z. Entonces acá tenemos dos elementos nuevos, o no tanto. El módulo, que ya lo habíamos analizado la clase pasada, pero no desde esta perspectiva, y el argumento, el ángulo que forma el segmentito que une el 0 con nuestro número complejo Z y el semieje real positivo. Así que un número complejo lo puedo identificar por su parte real y parte imaginaria o por su módulo y argumento. Y eso abre la posibilidad de que a un número complejo lo podamos escribir en una forma que denominaremos polar. No es la única forma para escribir un número complejo que requiere de módulo y argumento. ¿Sí? Vamos a ver otras. Pero bueno, esas otras son ligeras variantes de la forma polar. Las coordenadas polares de un número complejo no nulo son el módulo y el ángulo θ, que es el argumento. Si su distancia al origen es módulo de z y su argumento es un ángulo θ, ¿sí? Esa es la letra griega θ por si no están muy familiarizados con esa letra. Cuando el ángulo está entre 0 y 2π, diremos que θ es el argumento principal de z. Recordarán de mate 1, mate 2 que, si uno empieza a dar vueltas por la circunferencia y trazo el ángulo que voy marcando entre el segmento que une al origen con el punto donde estoy ubicado en mi rotación, en algún momento se van a empezar a repetir los ángulos. En algún momento voy a volver a pasar por el punto de partida y una vez que yo siga corriendo, imagínense que estoy corriendo alrededor de una plaza perfectamente redonda, voy a agregarle múltiplos de 2π a medida que voy dando cada vez más vueltas, pero voy pasando por los mismos puntos. Entonces hay que hacer una diferenciación. El argumento principal corresponde al ángulo que yo hago dentro de la primera vuelta y se simboliza así con mayúscula. Presten atención porque si apareciera con minúscula estaremos hablando de un argumento no principal. Un número complejo puede tener infinitos argumentos que difieren en el número de vueltas. Es decir, va a haber unicidad en el argumento principal, pero no en los argumentos a secas. Si yo considero otro argumento de z, es porque este alfa va a ser el argumento principal más menos una cierta cantidad de vueltas. ¿Sí? Atención con esta cuestión.
Todos los números complejos tienen una única escritura en coordenadas polares, salvo el 0, que carece de argumento. ¿Sí? Justamente no puedo definir el ángulo entre el 0 con el semieje real positivo. No, es imposible. Entonces, cuando hablemos de forma polar, forma trigonométrica o forma exponencial, que son las tres que utilizan el módulo y el argumento, estoy suponiendo que no estoy trabajando con el número 0. ¿Alguna duda con esto que les acabo de plantear? ¿Algún comentario? ¿Se perdieron en algo? Igual hay un videíto explicativo que luego les voy a pasar para profundizar un poco más esto. ¿Se entendió? ¿Puedes repetir lo último? Lo de cuando los argumentos es distinto al número de vueltas. Claro, justamente, es decir, si vos acá te pasaste con el número de vueltas por alguna razón, en algún momento vas a volver a pasar por ejemplo, el número 1 más i. Imagínate que estás transitando una circunferencia que tiene al número 1 más i sobre ella. Una vez que vos diste la primera vuelta y querés dar la segunda, vos a medida que vas corriendo sobre esa circunferencia, el punto donde estás parado va a trazar un ángulo distinto con respecto al punto de partida, al semieje donde está el punto de partida. Vos empezaste a correr acá, ¿sí? Empezaste a correr así acá, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas, y ya después de la primera vuelta, vuelvo a pasar por este punto. Imagínate que vos estás en una plaza corriendo y, en el centro de la plaza está, no sé, la estatua del General San Martín, ¿sí? Que hay en todos los pueblos. Entonces, bueno, vos al ir corriendo, mantenés la misma distancia con respecto a la estatua, o sea, el módulo de z, que es la distancia que está desde el punto en el que vos estás corriendo con respecto a la estatua de San Martín, es la misma, porque la estatua está en el centro de la plaza y la plaza es redonda. Ahora, ¿qué ocurre? Vos diste una vuelta y como no te sentís cansado, querés hacer ejercicio, emprendés la segunda vuelta y vas a volver a pasar por los mismos puntos. ¿Me explicó? Perfecto, profe. Ahora, ¿qué ocurre? Vos ponele que empezaste a correr en un lugar específico, ¿sí? Bueno, enfrente a las plazas que tienen a San Martín hay una iglesia. Bueno, entonces vos decís, bueno, mi punto de partida es enfrente a la iglesia, ¿sí? La iglesia está por acá. Bueno, empiezo a correr ahí. Ya cuando paso la segunda vez por frente a la iglesia, ya los ángulos que van a ir quedando entre el segmento que me une a mí con la estatua de San Martín no van a estar entre 0 y 2pi o entre 0 y 360, porque los ángulos guardan recuerdo de las vueltas previas que he dado y cada vuelta me agrega un 2pi o un 360 grados por vuelta. Entonces en algún momento voy a tener, qué sé yo, lo digo en grados como para que se entienda rápido. En algún momento habré trazado un ángulo de 400 grados. Ahora, ¿qué quiere decir haber hecho un ángulo de 400 grados? Quiere decir que yo hice 360, ya di una vuelta e hice 40 grados más. O sea que eso me indica que voy por la segunda vuelta. ¿Se entiende? Estoy Quedó muy claro. nuevamente estoy en el punto que marca un ángulo de 40 grados. Pero por ese punto yo ya pasé en la primera vuelta cuando recién había hecho un ángulo de 40 grados. Ahora voy por la segunda. Voy por 400 grados. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con la repetición.
vamos a referirnos al argumento principal cuando el ángulo está dentro de la primera vuelta. Cuando el ángulo no está dentro de la primera vuelta, va a ser un argumento a secas y se va a escribir con minúscula, ¿sí? Con A minúscula, acá. Entonces, bueno, acá a otro argumento, no necesariamente principal, de Z, bueno, va a ser el argumento principal más o menos vueltas. Entonces, bueno, a eso... profe. Sí, a eso me refería con la diferencia entre argumento principal y argumentos simples, a secas. Hay un apuntecito en la sección de recursos, en el mismo lugar donde está cargada la teórica, un apunte hecho por Alexis, por mi compañero de la mañana, donde se explaya en la cuestión de argumento y argumento principal, así que les invito a que lo lean. O sea, que se refiere a esto. Pueden buscarlo ahí en el campus. Bueno, entre las formas de escribir un número complejo está la forma binómica, que es a la que me vengo refiriendo desde el miércoles. La forma par ordenado, que la teórica que está cargada en el campus, a diferencia de lo que yo les empecé a dar, arranca, creo que para buscar la familiaridad con R2, arranca planteando los números complejos como par ordenado. Que es otra manera, está bien, por ahí si les gusta más, si cursaron Mate 2 hace poquito y están más familiarizados con definir o ubicar en el plano pares ordenados, quizás esta formulación les parezca más simpática, pero es lo mismo. Es la misma parte real A y la misma parte imaginaria B que tenemos acá arriba. ¿Sí? No es ni más ni menos que eso. Así que bueno, más o menos con estas dos formas estamos familiarizados por la clase del miércoles y por lo que hayamos visto en Mate 1 y Mate 2 acerca de representar puntos en el plano. Ahora luego tenemos las formas dependientes del módulo y argumento, que son las que estamos analizando hoy. Antes, Disculpe, no sé si quieren comentar algo. Sí. quería hacer una pregunta. Sí. Si entré a lo que dice asistencia de clase de hoy, quería saber si tengo un tiempo límite. A eso me iba a referir en breve, porque obviamente no voy a hablar hasta la 1 como me pasó el otro día. Luego les voy a dar un tiempo de producción propia a ustedes. Que se miren unos videitos, que hagan algún ejercicio y de paso, hoy sí, respondan la encuesta de asistencia. Hoy sí hay encuesta de asistencia. Acuérdense, sobre todo para los nuevos, los que vinieron por primera vez hoy, primero que el miércoles no hubo encuesta de asistencia, ¿sí? Era la primera clase, hubo ciertos problemas para acceder a la sala de reuniones, así que opté por no tomar asistencia. La asistencia, acuérdense, forma parte de la condición de regularidad de la materia. Hay que tener no menos del 70% de esas asistencias respondidas para regularizar la materia. Y sí, hay tiempo límite hasta la 1. En el caso que no puedan responder, o que justo iban a responder, se les cortó la luz y no volvió hasta pasada la 1 y se perdieron de responder la encuesta, infórmenme, ¿sí? Mándenme mail cuando puedan y me dicen, profe, estuve presente, pero se me cortó la luz, no pude contestar la encuesta, o no sé si la contesté porque justo se colgó el campus, infórmenme, mándenme un mail, así nos quedamos todos tranquilos, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. ¿La encuesta entonces la contestamos en la última hora? Sí, en el rato que les voy a dejar, no sé, en algún momento
Ahora les doy formas de representación, algún ejercicio y cortaré. No sé si voy a llegar a las 12 o antes. Y bueno, cuando corte, ahí sí les doy el último rato para que practiquen ustedes, contesten la encuesta. Por ahí, bueno, para asegurarse la asistencia, por ahí les convenga contestar primero eso. Que la encuesta consiste en un ejercicio de lo que vimos el miércoles y esto que estamos viendo ahora. ¿Sí? Algo muy pavote, muy sencillito. Va, sencillito, digamos, tiene que ver con el tema. O sea, ustedes responden la encuesta y de paso practican. Además de cosas que les voy a dar yo para que hagan y vean. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, las formas dependientes del módulo y el argumento. La forma trigonométrica o polar, ahí en la teórica hay una forma, hay como una sutileza de diferenciar la forma trigonométrica de la polar, pero en el fondo es el mismo perro con distinto collar, ¿sí? Que se escribe así. Esto acá, ¿de dónde aparecieron ahora el coseno y el seno? O sea, ¿quién los ha invitado a este baile? Bueno, tiene que ver con la parametrización de la circunferencia. Y vuelvo nuevamente al ejemplo del corredor alrededor de la Plaza Redonda. Si recuerdan Mate 2 o alguna física donde se hayan visto con la necesidad de parametrizar o representar los puntos sobre una circunferencia, van a ver que una forma muy práctica de representar los puntos sobre la circunferencia es, dado que el radio está fijo, porque estoy parado sobre una circunferencia, lo único que me cambia es el ángulo que estoy trazando con respecto a un determinado punto de partida, que tiene ángulo cero. A medida que el corredor empieza a correr, o corredora, lo que quieran, a medida que la persona empieza a correr alrededor de la Plaza Redonda, va trazando un ángulo diferente. Lo mismo que les comenté hace un rato. La distancia con respecto al monumento central es la misma, lo único que cambia es el ángulo, la posición sobre la circunferencia. Bueno, esa posición única, dependiente del ángulo, se podía parametrizar utilizando senos y cosenos. El coseno para el eje X representaba la coordenada en el eje X, que acá llamamos real, y el seno representaba la coordenada en el eje Y, que entre nosotros se llama eje imaginario. Es lo mismo, es exactamente la misma cosa. La forma exponencial es muy parecida, solo que el argumento aparece en el exponente. Y esto se explica por algo que tiene que ver con la fórmula de Euler de escribir exponenciales de números complejos. Bueno, acá una cuestión, como vamos a resolver muchas veces ecuaciones en números complejos, nos vamos a ver necesitados de igualar dos expresiones. Entonces, ¿vamos a decir que dos números complejos son iguales? Sí. Si vienen escritos en forma binómica o en par ordenado, si son iguales la parte real y la parte imaginaria. Mucha vuelta no hay que dar. Dos números complejos son iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también son iguales. Mientras que en el caso en que el número complejo venga escrito en forma polar o exponencial, ¿van a ser iguales? Sí. Los módulos son iguales y son equivalentes los argumentos. Atención con eso. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que sean equivalentes? A que por ahí puede ser que uno esté pasado de vueltas con respecto al otro. Imagínense. O sea, está elevado a la pi o a la 2pi, a eso, ¿no? No. A que si el argumento de uno es el argumento principal del otro más vueltas.
Volvamos al ejemplo de la plaza. Ponele que venís a correr a la plaza, empezás a correr y en algún momento me alcanzás a mí, que yo también estoy corriendo sobre la plaza. Me alcanzás, me pasás, no soy muy rápido, convengamos, prefiero ir al trotecito, lento pero seguro. Claro, vos mientras seguís corriendo, decís, este tipo va por la primera vuelta, por la segunda, por la vuelta 15, por la vuelta 100, no tenés ni idea. Lo que sabes es que en algún momento me alcanzaste, ahí somos iguales, tenemos argumentos equivalentes y estamos a la misma distancia del monumento de San Martín, que está en el medio exacto de la Plaza Redonda. Ahora, bueno, vos no me preguntás por qué vuelta voy. Sabemos que tenemos el mismo ángulo o el ángulo equivalente con respecto al punto de partida. Vos sabés que vas por la primera vuelta, pero no sabés por qué vuelta voy yo. Entonces, lo que puede ocurrir es que tenemos ángulos equivalentes si calculamos el seno y el coseno de los ángulos que estamos haciendo, ambos van a ser iguales, pero puede ser que yo haya hecho más vueltas que vos que recién empezaste. ¿Me explico? O sea, ¿se entiende un poco cómo viene la cuestión con esto de las vueltas de más y la equivalencia de argumentos? No estoy hablando de igualdad. Sería igualdad si yo borrara el más 2 capi. Ahí sería igualdad. Pero no tiene por qué valer la igualdad. Puede ser que estemos pasados de vueltas y que el seno y el coseno sobre este ángulo valgan lo mismo que sobre este, que sí es principal. Y ven que acá anoté la minúscula. Anoté la minúscula porque perfectamente puedo estar pasado de 2pi o tener un ángulo negativo, es decir, menor a 0, no ser principal. Igual ahora vamos a resolver un ejercicio para ver cómo es este tratamiento de argumentos principales y argumentos no necesariamente principales. Bueno, primero vamos a ver cómo se obtiene la forma polar y deducir así también la forma exponencial. Lo que uno hace si tiene un número complejo dado en forma binómica es sacar factor común el módulo. Fíjense que si yo acá aplico distributiva y multiplico por el módulo de z, fíjense que z es distinto de 0, así que ya acá seguro que por 0 no estoy dividiendo, esto está bien definido. Se dan cuenta que si yo aplico distributiva acá me vuelve a quedar a más b por i. Si alguien no lo ve, dígame. Entonces lo que hago es sacar factor común módulo de z. Y por algunas propiedades de trigonometría, volvamos un cachito para atrás. Volvamos un cachito para atrás. Esto, acá quería llegar. ¿Por qué trigonometría? Bueno, si yo trazara acá un cateto, ¿sí? Trazara acá un segmento, se dan cuenta que este cateto mide B. Y este otro cateto sobre el eje real positivo mide A. Así que el módulo de Z cumple el papel de ¿quién? Acá, en este contexto. La hipotenusa. Es la hipotenusa, exactamente. Justamente porque el módulo de Z al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Perfecto, o sea, se cumple la igualdad pitagórica que vieron en Mate 1. Entonces, yo sé que existen ciertas relaciones trigonométricas que me permiten definir alguna relación que vincule el ángulo que tenemos acá, el argumento del número complejo, con ciertos cocientes que involucran a la hipotenusa
que es igual al módulo de z. Entonces nosotros sabíamos que, por ejemplo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa me terminaba dando el coseno de este ángulo, y el cateto opuesto sobre la hipotenusa me terminaba dando el seno de este ángulo. Es por eso que el seno se vincula al eje imaginario y el coseno se vincula al eje real. O sea que todas las cosas que más o menos habíamos visto de trigonometría, de mate 1 y mate 2, se siguen conservando acá. Se pueden llegar a escribir de una manera ligeramente diferente por ese nuevo numerito que definimos ahora, este número i, pero sigue siendo la misma lógica que se vio en algún momento en el pasado. Entonces, acá decimos que va a existir un único argumento principal, tita, que va a ser el argumento principal de este número complejo, que verifica lo siguiente: que el coseno de tita es el primer término de esto que está acá adentro, que el seno de tita es la parte imaginaria de esto que está acá adentro. Y si vinculo parte real con imaginaria, si hago el cociente de los catetos, que equivale a ser seno sobre coseno, voy a tener esa tercera igualdad. Para pasar de forma binómica a polar, por lo general no hace falta chequear las tres igualdades. No hace falta chequear las tres. Pero bueno, muchas veces hay que, casi seguramente, verificar con dos de estas igualdades para definir bien el ángulo, ¿sí? Para tener bien definido el ángulo, porque muchas veces la calculadora nos puede dar un ángulo erróneo. Así que atención con esa cuestión. La igualdad de Euler, ¿sí? Se lee Euler, pero se dice Euler en honor a un célebre matemático, bueno, que ya habrán visto algún resultado de él en algún otro momento, o al menos ¿Puedo lo habrán acotar podido algo, ver. profe? ¿Cómo, perdón? ¿Puedo acotar algo? Sí, dale. Que yo tengo un machete de cuatrimestre pasado. Para sacar el ángulo, si A y B es positivo, Muy bien, sí. arco tangente de B sobre A me da el ángulo. Perfecto, bueno. Si ambos son negativos, es arco tangente de menos B sobre menos A, me da el ángulo y le tengo que sumar 180. Ok, le tenés que sumar pi en nuestra notación. Está, perfecto. Si A es negativo, Sí. queda arco tangente de B sobre menos A, esto es igual a 180 menos el ángulo que me da. Ok, bueno, es como una reglita mnemotécnica para el caso. O sea, analizás los distintos casos según el cuadrante donde está el número complejo. Porque, a ver, bueno, ahí como que la reglita que nos comparte Verónica es un poco, analiza el cuadrante en el que está el número y simplemente con esta tercera fórmula de acá, de la tangente, termina sacando el ángulo. Uno también puede observar que si yo identifico el cuadrante en el que está el número, puedo hacerme una idea de qué tipo de argumento principal puede llegar a tener. Y restringir un poco la variedad de argumentos principales que podría haber. Si yo sé que, por ejemplo, el número complejo está en el primer cuadrante, voy a esperar que su argumento principal esté entre 0 y 90 grados. Entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? Si el número complejo está en el tercer cuadrante, ponele,
En el tercer cuadrante voy a esperar que su argumento principal esté entre pi sobre 2, entre pi y 3 pi medios, entre 180 y 270 grados. Digamos como para no confundirse tanto, por ahí a veces estas reglitas mnemotécnicas, que a ver, por ahí si les sirve, si ven que siempre les da resultado, úsenlas. Pero a veces ocurre que uno termina utilizando la regla de resolución sin analizar por qué es válida y termina haciendo las cuentas casi de manera mecánica. Que ese es un riesgo. Decir, bueno, termino mecanizando tanto el ejercicio que no analizo qué es lo que estoy haciendo. Si les sirve y le encontraron algún sentido a la técnica, por lo cual ustedes creen en su validez, y creen en su validez porque saben que resuelve lo que necesitan que sea resuelto, no porque les da y les coincide el resultado. No que funcione como una caja negra, que hace lo que tiene que hacer, ahora yo no sé qué es lo que hace en el medio. ¿Sí? No digo, bueno, porque hay un fundamento matemático que indica que debe existir, que me hace creer, me hace confiar en que la regla funciona, ¿sí? Yo no la había analizado, no niego que, digamos, no digo que esté mal, pero muchas veces con estas reglitas mágicas que aparecen a veces en tutoriales de YouTube o en ejercicios resueltos, pueden, o sea, son tan mágicas que uno no se cuestiona si pueden tener errores para casos específicos. Pero bueno, si les sirve, úsenla. En todo caso, si usan alguna regla en alguna resolución, sobre todo si es una resolución a entregar, pensando en un trabajo práctico o en algún examen, enúncienla. Sobre todo si es algo que no se vio en clase. ¿Sí? No se vio en clase, me refiero a estas diapositivas o en el apunte teórico. Enúncienla en todo caso para informar qué es lo que están usando. Bueno, bien. Lo que les comentaba acerca de la igualdad de Euler es eso, esa igualdad que está allí, es una fórmula famosa, que sirve para comprender la ligazón entre la forma exponencial y la forma trigonométrica o polar. Vamos a ver en este caso un ejemplo. Escribir el número complejo 2 más 2i en sus formas polar, trigonométrica y como par ordenado. Arranco por el par ordenado porque es una pavada. O sea, simplemente identificar parte real y parte imaginaria, listo. El par ordenado es el 2, 2. En R2, el punto 2, 2 ocupa exactamente el mismo lugar que el número complejo 2 más 2i en el plano complejo. O sea que ahí no hay mucha vuelta que darle. O sea, la identificación es muy sencilla. No hay que hacer ni cuenta siquiera. Para las formas polar y trigonométrica, hay que hacer las mismas cuentas. El objetivo es calcular módulo y argumento, las mismas cuentas de la diapositiva anterior, a eso me estoy refiriendo. Para el módulo, bueno, hay algún ejercicio, creo que el ejercicio con el que arrancamos la clase de hoy, aparecía por ahí el módulo del 2 más 2i, que es raíz de 8, nos da 2 raíz de 2, o raíz de 8, si lo quieren dejar como raíz de 8 da lo mismo, si estas dos cosas son iguales. Y el argumento. Fíjense que la parte real es 2, a eso me refiero con que A es distinto de 0, la parte real es 2. Entonces analicé la tangente. Por ahí, bueno, en cierta forma estoy utilizando un poco lo que comentó Verónica en este caso. Como A es distinto de 0, puedo dividir por A y usar, déjenme ir para atrás, la formulita de la tangente.
como A es distinto de 0, puedo utilizar esta fórmula. Y veo que como... Profe, 2 más una 2i, consulta. sí, se me superpusieron. Sí, a ver, Ignacio. No, me equivoqué. Me preguntaba por qué no usó en la parte de la tangente el 2 por raíz de 2. No, porque en la parte de la tangente, justo en ese, va el cociente de parte real y parte imaginaria. No involucra al módulo. El módulo sí participa en la del seno y el En coseno. el seno y el coseno, claro. Claro. Que si vos lo hubieras encarado de manera diferente y decís, bueno, analizo el seno. Entonces ahí sí te va a quedar dividiendo 2 raíz de 2. Que bueno, ahí multiplicás, dividís por el conjugado, te va a aparecer una raíz cuadrada arriba, pero bueno, en este caso opté por analizar la tangente. Como ya les dije, uno lo analiza con cualquiera de las 3 fórmulas que teníamos antes. Y Sí, acá lo entiendo. que... Sí, No. ok. Y fíjense, el 2 más 2i es un número de qué cuadrante. ¿En qué cuadrante está 2 más 2i? El primero. El primero porque la parte real y la parte imaginaria son positivas. Si está en el primer cuadrante, yo me voy a esperar ángulos entre 0 y pi sobre 2. Pi sobre 4 encuadra perfectamente. Está entre 0 y pi sobre 2. ¿Sí? O sea que acá yo no lo hice, pero si uno chequea, calcula el seno y el coseno, va a ver que en pi sobre 4 se verifica. El seno de pi sobre 4 y el coseno de pi sobre 4 son ambos positivos. Caen dentro del primer cuadrante, con lo cual el argumento es este. Igual luego vamos a hacer otros ejercicios como para familiarizarnos un poco con esto de la búsqueda del argumento del número complejo, que es quizás la parte más complicada. Entonces, bueno, obviamente pi sobre 4 califica como argumento principal porque es positivo y más chico que 2pi. Por lo tanto, la forma trigonométrica va a ser esa. Y la forma exponencial, que no me la pedía expresamente, pero va a ser esa de allí. Les recomiendo que lean en el apunte teórico, ahora después voy a buscar cuál es la página, donde allí se explica cuál es la ligazón entre la exponencial con el seno y el coseno, que involucra una justificación con polinomios de Taylor, ¿sí? Con desarrollos de polinomios de Taylor. Entonces ahí se explica por qué la forma exponencial viene a ser una especie de forma trigonométrica resumida. Acá lo que tenemos es el módulo del número por e a la i, argumento principal. Listo. Y cualquiera de las dos formas es equivalente para escribir un número empleando su módulo y su argumento. ¿Sí? Por ahí, que tenía medio olvidado el chat, Joel me preguntó por qué se usa base E para expresar los imaginarios y no se usa otra base. Bueno, porque justamente al desarrollar el polinomio de Taylor de una función exponencial, se usa la exponencial con base E. Y lo que van a ver en el apunte teórico es que los términos, no me acuerdo si los términos pares o los impares, pero bueno, los pares, supónganse, si no cámbienlo por impares, por ahí, ahora no lo voy a chequear, pero los términos impares del desarrollo en polinomio de Taylor de la función exponencial coinciden
con los del desarrollo de Taylor de la función seno. Y los otros, los impares, coinciden con los de la función coseno. ¿Sí? Entonces, cuando yo elevo a la exponencial al número e a un número complejo, lo que me va a aparecer es que los términos con parte imaginaria van a aparecer en el desarrollo de la función seno y los de parte real van a aparecer en el desarrollo de la función coseno, que sumados me dan el desarrollo en Taylor de la función exponencial con base e, ¿sí? No en otra base. Así que bueno, eso es más o menos el chamullo que está explicado mejor en el apunte teórico que les sugiero luego que lean. Por acá Cintia comenta, claro, una aplicación en coordenadas polares en el AutoCAD, ¿sí? Siempre se empiezan a contar los ángulos desde el eje positivo en dirección antihoraria, perfecto. Y sumamos y restamos, depende del cuadrante. Ok, perfecto. Así que bueno, gracias por el comentario. Ahí ya vemos que tiene alguna utilidad. Mientras veo que publicaron el grupito de WhatsApp para la gente que no se haya sumado un poco más arriba ahí en el chat nuestro. Bueno, bien. Entonces tenemos ahí la resolución de este ejercicio en sus distintas formas. Y acá está la gráfica, el número 2 más 2i. ¿Sí? Acá está todo. La parte real, parte imaginaria, ¿sí? La expresión binómica, el módulo, está la longitud de este segmento que era raíz de 8 y el ángulo, que es pi sobre 4 o 45 grados. Por lo general voy a utilizar ángulos en radianes, pero bueno, a veces cada tanto les pongo la equivalencia en el sistema sexagesimal. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario con respecto a este ejemplo? Bien. Bueno. Y acá algún cierre. ¿Qué son las representaciones de conjuntos en el plano complejo? Que por si les interesa el dato, un ejercicio así integró el primer trabajo práctico del cuatrimestre pasado. O sea, la mitad del examen era graficar bien un conjunto de números complejos en el plano complejo. ¿Sí? Ay, profe, no sabe la pelea encarnizada que tuvimos en su momento porque estábamos discutiendo sobre uno de lo que se graficaba que estaba desplazado, no sé si era el último. Sí. No sabe, nos arrancamos. Ok, igual estos, perdón Verónica, son ejemplos que puse yo ahora así al voleo. Supe de las luchas encarnizadas que hubo el cuatrimestre pasado por el tema de la representación de conjuntos en el plano complejo. Y por eso, bueno, me cebé y les puse 9 ejemplos. Que creo que hay un par que son bastante más complicados de los que aparecen en las actividades. O sea, como para que vean todo, o sea, toda la variedad de ejemplos que pueden aparecer. ¿Sí? Así que me acuerdo lo que pasó el cuatri pasado. Profe, Sí, una consulta. ¿Estas diapositivas las podría subir después al campus? yo siempre subo las diapos, subí las de la clase del miércoles, que la tienen en la solapa de números complejos o tema 1, creo. Subí la de la clase del miércoles y obviamente voy a subir esta, ¿sí? Así que no se preocupen. Bueno, Perdón, profe, ¿dónde está esto? ¿Dónde va a estar? lo voy a poner tanto en el campus como en el Facebook.
En el campus estoy poniendo, si se fijan, en la solapa del campus que dice tema 1, funciones complejas de nuestra comisión, de la comisión 1, ¿sí? No se metan en otras comisiones, en la comisión 1 está todo lo que les digo. En otras comisiones tendrán material de otras comisiones, no sé, no me hago cargo, ¿sí? Acá va a estar todo lo que les produzco yo y bueno, además de lo oficial de la materia que es común a todas las comisiones. Después cada docente publica su producción propia, ¿sí? Que algunas cosas, bueno, nos choreamos entre nosotros, dicho esto con buena onda, obviamente, y con el permiso de los autores, ¿sí? Así que eso lo encuentran en el campus. Con respecto a representación de conjuntos en el plano complejo, y creo que esto va a ser lo último que de hoy, tenemos ahí varios conjuntos. Partimos desde los más onzos, el A y el B, y vamos incrementando el nivel de complejidad. Las restricciones, o sea, si ustedes trabajaron con conjuntos en R2, Mate 2, me imagino, en cómo representar conjuntos en el plano u objetos en el plano, es lo mismo. Solo que acá lo que en Mate 2 llamaban X, acá lo llamamos parte real. Y lo que se llamaba Y, acá se llama parte imaginaria. Y luego es lo mismo. Entonces yo acá puedo imaginarme el plano R2 y decir que el conjunto A son todos los pares X y tales que X es mayor o igual a menos 3. Y ese sería el conjunto A. ¿Qué sé yo? Acá miro el C, el tercero. Son todos los pares X y en R2 tales que X es mayor o igual a 2y menos 3. El quinto. Son todos los pares X y en R2 tales que la raíz de X cuadrado más Y cuadrado es menor o igual a 5. O sea, ven que miro el módulo y pienso en la fórmula del módulo. Y la fórmula del módulo es igual a la fórmula del módulo de la longitud, ¿sí?, de un segmento que une al 0 con el par XY. Y ahí encuentran la relación directa entre pares ordenados de R2 y números complejos. Que incluso, bueno, hay una forma de escribirlos que los asocia, que es la que utiliza el apunte teórico como para arrancar. Entonces, si lo leen de allí, van a ver muchas expresiones en pares ordenados. Entonces, bueno, acá tenemos varios conjuntos. Vamos a arrancar viendo el primero. ¿Sí? Tenemos eje imaginario, eje real, y ahí tenemos el conjunto A. ¿Se entiende cómo lo hemos graficado? ¿Por qué quedó así? ¿Alguna duda? Parte real mayor o igual a menos 3. Listo, entonces es lo que está desde menos 3 hacia la derecha. Como la restricción solo afecta a la parte real, la parte imaginaria puede valer cualquier cosa, lo que se le cante. Total, yo acá estoy agarrando todos los números complejos que sean de la forma parte real mayor o igual a menos 3 y parte imaginaria lo que se te cante. Profe, Sí, pensando por ahí en el trabajo y cuando tengamos que hacer esto en papel, ¿cómo que hay que pintar todos los cuadrantes? ¿No? ¿Cómo lo marcaríamos? no, a ver, vos marcás los ejes X, Y, eje real y eje imaginario. Lo que hice acá, solo que, bueno, en el papel, porque, a ver, los trabajos prácticos o... Esto lo pueden realizar en GeoGebra, yo esto lo hice en GeoGebra, tampoco utilicé algo tan sofisticado, usé GeoGebra, y si no la clásica que hace mucha gente, le sacan foto a la hoja de resolución y bueno, y adjuntan eso como resolución del ejercicio. Y lo Claro, hacen. claro. Pero, ¿qué se haría? Por ejemplo, la línea
bueno, mayor o igual 3. La línea Y continua y sombreo. sombrero con alguna lapicera. Obviamente, esto que quedó en blanco, incluso le pongo el nombre del conjunto a la parte sombreada como para indicarte, mira qué es esto, ¿eh? No, Ok. o sea, lo que queda en blanco, lo que no le estoy dando bola, es el complemento de A, lo que no está en A. Bueno, a esto no le Pero damos. podríamos usar una de esas herramientas y pegar la foto en el trabajo. Por supuesto, con Ok. foto hay gente que, por ejemplo, bueno, se toma su tiempo. Hemos dado trabajos prácticos a resolver en días y por ahí, bueno, alguno se tomó el laburito de mandarlo en Word, de sacar foto a la captura de pantalla, que es lo que hago yo para armar las Sí, sí. diapositivas. Y mandar, bueno, algo hecho así por un programita, por supuesto, está perfecto. O sea, Ok, está bien. Se puede. se puede Ay, hacer. no, yo tengo 5 resaltadores y los pienso usar todos. Bueno, a mano con resaltadores, usalos. Y sí hemos visto obras artísticas muy valorables. No siempre coincidían con buenas resoluciones del ejercicio, pero artísticamente me han dejado anonadado. Así que bueno, esto con respecto a este conjunto. El otro, el B, es similar, también lo hice en GeoGebra, bueno, todos estos los he hecho con el GeoGebra. En el B la restricción está sobre la parte imaginaria. Y ya ven que lo que se pide acá es parte imaginaria menor a 6. Entonces, es todo lo que está sombreado, ¿m?, por debajo de la recta igual a 6. Fíjense acá la cuestión de los bordes. El borde en este caso no lo tengo integrado al conjunto, entonces lo puse con línea entrecortada. En el caso de A era línea continua porque el borde sí pertenecía al conjunto. Los números que tienen parte real exactamente igual a -3 están en mi conjunto A. Los números que en este caso tienen parte imaginaria igual a 6 no integran mi conjunto B. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Esto del borde, de si está, si no está, si no está, lo pongo con línea entrecortada y si está con trazo continuo. Bueno, con respecto al ejercicio 3, bueno, esto ya es un poquitito más sofisticado. El borde está porque la desigualdad no es estricta. Y esta recta, no se las marqué, pero bueno, esta recta es la recta de ecuación x igual a 2i menos 3. X igual a 2i menos 3. Es esta recta que está acá. Que si uno lo pone en el GeoGebra sale al toque. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Marcar la recta, primero marco el borde, independientemente de que esté o no esté en el conjunto. Primero identifico el borde. Y luego ese borde, esa recta, me va a separar el plano complejo en dos semiplanos. Y la duda que puede surgir es, bueno, decir, ¿cuál de los dos semiplanos es el de mi conjunto C? Bueno, entonces yo lo que hago ahí es tomo un punto de cualquiera de los dos semiplanos, un punto cualquiera, por ejemplo el 0, un punto de cualquiera de los dos semiplanos que no esté sobre la recta, que esté fuera de la recta. Y para ese punto yo chequeo, búsquense puntos fáciles, no busquen raíz de 2/3 más raíz de 11i. Busquen un número complejo fácil para chequear esta condición de acá. Y yo acá tengo el 0 libre, la frontera no pasa por el 0, listo, elijo el 0. Si no, bueno, si pasara por el 0, siempre tiendo a buscar algún número puro, o real puro o imaginario puro sobre alguno de los ejes, siempre que el eje tampoco esté involucrado adentro de la recta. Y chequeo con ese para hacer la menor cantidad de cuentas posibles. Profe, ¿cómo sería? Pues me perdí un poco. Agarro el 0 y Sí, digo, el 0 está en el conjunto C y chequeo.
0, que es la parte real del 0, ¿es mayor o igual a 2 por 0 menos 3? Sí, Sí. Entonces, si el 0 cumple, es porque el semiplano donde vive el 0 es mi conjunto C. Y lo marcó con la recta incluida porque incluye la recta. ¿Se entendió? sí, ahí sí. Si no querés el 0, bueno, busca, qué sé yo, el 8. El 8 real, el 8 que está sobre la recta. Y Sí. decís, bueno, a ver, 8 es mayor o igual a 2 por la parte imaginaria de 8. ¿Cuál es la parte imaginaria del 8? Si está acá. 0. 0. Es un Cero. número real. La parte Claro. imaginaria del 8 es 0. 8 es mayor o igual a 2 por 0 menos 3. Y sí, 8 es mayor o igual a menos 3. Es mayor que menos 3. Es Sí. mayor. Perdón, profe, porque, Sí. perdón, Cacote. Es que no es para el compañero, que me parece que entiendo lo que no entiende. Cuando el profe dice que toma el 8, en realidad está tomando las dos coordenadas, está tomando 8,0. A 8 Ah, más 0 y atención con eso, sí, claro. sí. Bueno, Ahí bien, entendí. bien por la aclaración de Verónica, porque cuando yo te digo el número menos 1 y vos tenés que pensar el menos 1 sobre la recta real, menos 1 más 0i. Claro, sí, ahí entendí. Es lo mismo que si yo te digo el número 5i. 5i, ahí donde tengo la manito ahora. 5i, es 0 más 5i. Al 0 tiendo a no mencionarlo, ¿sí? Sí, Pero bueno, uno tiene que entender eso. Cuando menciono el 0, es el origen de coordenadas del plano complejo. 0 más 0i. ¿Mm? sí. 0 real, 0 imaginario, 0. El ¿Sí? tema es que entendí el conjunto, pero para trazar la recta, ¿cómo lo saco específicamente? Trazás la recta como trazabas una recta en Mate 1. Ah, O uno de sea, los el dos puntos. gráfico de la recta, si bien acá, bueno, te queda x igual a 2y menos 3, o sea, te queda implícita. Tendrías que despejar de la fórmula, en todo caso, luego a mano se los puedo escribir, despejar de la fórmula que, bueno, el GeoGebra te lo hace al toque sin que despejes. Ese es Sí, un dato para minimizar la cantidad de cuentas. Pero la recta, las fronteras, si son fronteras rectilíneas, se trazan tal como sabían en Mate 1, Mate 2, graficar una recta. ¿Sí? sí, entiendo. Incluso acá uno puede ser hacerse más el banana y agarrar dos puntos que verifiquen la igualdad. Entonces, bueno, para la parte imaginaria, 1. 1, parte imaginaria 1. 2 por 1 menos 3 es menos 1. Entonces pasa por este punto. Pasa por el menos 1, 1, la recta. Y otro con parte imaginaria 4. Estoy parado en la parte imaginaria 4. Bueno, 2 por 4, 8, menos 3, 5. Así que pasa por el punto 5, 4. Listo, tenés el 5, 4 y el menos 1, 1. Hay una única recta que los atraviesa y la calculaste sin averiguar la fórmula y sin despejar la fórmula de acá. Sí, ahí entendí. Ahí Gracias. tenés otra. Ahí tenés otra forma, ¿sí? Buscas dos puntos que verifiquen la igualdad, porque estoy analizando el borde, ¿sí? Dos puntos cualesquiera que verifican la igualdad, como trabajando en R2. O sea, acá está la particularidad de que es el plano complejo, pero el modo de razonamiento es idénco al de R2 e incluso el que utilizábamos en Mate 1 para resolver este tipo de cosas. El gráfico de la recta que pasa por dos puntos. Y ahí, bueno, me busqué dos puntos cualesquiera y ya está. ¿Mm? Y ni me molesté en despejar de acá ni en hacerme lío con cálculos. ¿Mm? Bueno, sigamos, a ver qué otra cosa tenemos. Esto es más pintoresco. ¿Sí? Acá tenemos otra cosa. Acá ya estamos subiendo la apuesta porque tenemos dos condiciones. Acá esto que aparece acá, que se los estoy marcando, es y. Y la conjunción y. Los elementos de este conjunto verifican esta condición y también esta otra. ¿Mm?
Esto es un cuadrante, también en algún texto lo pueden llegar a ver como un cono. Un cuadrante achatado, ¿sí? Donde los dos ejes que lo limitan forman un ángulo inferior, un ángulo agudo, un ángulo inferior a los 90 grados. También lo van a ver como cono. Uno pone unas papas acá o unas bochas de helado y se imagina perfectamente esto como un cucurucho, ¿sí? También se lo suele denominar cono en matemática. Entonces, bueno, esto es un cuadrante. Fíjense que acá la restricción consiste en decir, bueno, quiero todos los números complejos cuya parte real esté entre la parte imaginaria, sin que valga la igualdad, por eso le corresponde esta recta. Esta recta es donde viven los números que tienen parte real y parte imaginaria iguales. ¿Y ven que la estoy sacando? Porque está entrecortada. Pero menor o igual a aquellos números con parte real menor o igual al doble de su parte imaginaria. O sea, la recta de ecuación igual, o mejor dicho, x igual a 2i, que es esta recta que está acá. X igual a 2i. Bueno, quiero todos los que estén entre esas dos rectas, y son los que están acá. Uno también puede agarrar algún punto que esté dentro del cono, no sé, qué sé yo, alguno fácil. El cuadriculado me ayuda. 4 más 3i. 4 más 3i está acá. 4 más 3i. ¿Tiene parte real positiva? Cumple la segunda condición. La parte real es 4. ¿Es mayor a 3? Sí. 4 es mayor a 3. ¿Y es menor o igual a 2 por 3, 6? Sí, es menor o igual a 6. O sea que el número que está acá, dentro de este cucurucho, cumple. Si cumple este número, cumplen todos los que están como él dentro de la zona marroncita esta. ¿Se entendió cómo lo dedujimos? ¿Se entendió lo de los bordes y demás? ¿Me puede explicar de nuevo, profe? Porque yo no entendí muy bien. Ok. A ver, yo lo que tengo acá son dos rectas, ¿sí? Una recta, la entrecortada esta, es donde la parte imaginaria es igual a la parte real. Yo estoy mirando ambos bordes. Parte imaginaria igual a parte real. Es esta recta que está acá, que en R2 era la recta de la función identidad, donde i era igual a x. Es eso. Y la otra recta es donde x es igual a 2i. Bueno, entonces yo lo que hice acá es, entre estas dos rectas, agarro algún número complejo que esté adentro. Yo agarré 4 más 3i. Es acá donde tengo la manito. ¿Se nota? ¿Se llega a ver? Bueno, 4 más 3i. Y ahí chequeo si este número verifica ambas condiciones. 4 es mayor a 0, la parte real, verifica esta condición. Y 4 más 3i también verifican esta condición de acá. 3 es menor a 4, parte imaginaria menor a parte real. Y 4 es menor a 6. 6 es 2 por 3, 2 por la parte imaginaria. Así que cumple simultáneamente las dos condiciones. El espacio donde vive el número 4 más 3i es el que corresponde a nuestro conjunto. Está en el primer cuadrante, por eso se despliega en toda esta región. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Se entendió mejor? Sí, ahora sí. Gracias. Y acá hay una preguntita que dice, ¿el 0 está en este conjunto?
¿Qué piensan? ¿Está o no está? ¿Qué les parece? Bien, Pablo, Germán, Rubén contestan que no. ¿Por qué? ¿Qué les hace pensar que no está? ¿Qué condición no cumple? Cuando se reemplaza, claro, no tiene mayor estricto. Ok. Cero no es mayor Justa- a cero. Justamente, no cumple la mayoría de las condiciones el cero. Porque el cero tiene parte real cero, igual a cero, y ya no cumple esto. Y tampoco cumple, bueno, esta desigualdad estricta de acá. La parte imaginaria del cero no es estrictamente menor a la parte real del cero, son iguales. Justamente lo que hace que el cero quede afuera es que vive sobre esta recta entrecortada que estoy planteando acá, a pesar de que sí viva sobre la otra recta. Pero ahí estas dos rectas se unen. Y bueno, la que impone su condición es la recta entrecortada, que esa es la que hace que el cero quede excluido. ¿Sí? Así que bueno, esa es la cuestión. El cero no está. Es más fácil chequearlo con esta condición. Cuanto más fácil sea la condición y que esa condición me permita excluirlo, ya está. Cito esa y listo. La otra por ahí, bueno, es un poco más rebuscada. Bueno, eso con respecto al cuarto ejemplo. El quinto ejemplo, ¿sí? Ya involucra condiciones de módulo. Módulo, piénsenlo como el radio de una circunferencia. Yo acá quiero todos los números complejos, todos los pares ordenados, que disten a lo sumo 5 del origen. Es eso. ¿Se entiende acá? ¿Se entiende lo que hicimos? El radio acá de esta circunferencia es raíz de 5. ¿Sí? Aclaro por ahí. Fíjense que acá me da un poquitito más de 2. La raíz de 5 es un poquitito más de 2. Entonces lo que tenemos acá es la circunferencia, o mejor dicho, el círculo, el disco. La circunferencia es el borde. El disco de radio raíz de 5. ¿Se entendió este? No hay mucho más que aclarar. Incluye el borde porque la desigualdad no es estricta. Sí, ahí sí, fíjense si escuchan bien, por ahí haya algún problema de conectividad. Así que atención con eso para el comentario de Guadalupe. Bueno, acá empiezan a aparecer algunas cuestiones que involucran a, podemos decir, intersecciones o qué ocurre cuando tengo restricciones combinadas. Nuevamente tenemos acá la separación en dos semiplanos y una condición, nuevamente la del ejercicio anterior. Tengo nuevamente los números que están ubicados dentro de un círculo de radio raíz de 5. Y además les pido a esos números que distan del 0 en raíz de 5 a lo sumo, que estén en un determinado semiplano. Que cumplan que 3 veces su parte real más 1 sea estrictamente mayor a su parte imaginaria. Entonces, lo que les exijo es que cumplan dos condiciones a la vez. Una, que estén dentro de este círculo, mejor dicho, círculo, que está acá. Y además estén en este semiplano. ¿Cómo chequeo lo del semiplano? Como hicimos en el ítem C, en el ejercicio C. Agarro un punto cualquiera, de cualquiera de los dos semiplanos, el 0 serviría, el 0, 0, serviría y chequeo esta condición. Entonces, el semiplano que incluye al 0 es este de acá.
Y además quiero que estén dentro de esta circunferencia. Entonces, donde se superponen los dos colores va a ser el conjunto F que a mí me interesa. Fíjense que acá tomé captura de pantalla de cómo ingresé todo en el GeoGebra. Yo le puedo poner al GeoGebra una condición sobre regiones y se las tengo que escribir en coordenadas de R2. ¿Me explico? Se las tengo que escribir en coordenadas de R2. Entonces, miren cómo relaciono la condición de la recta, 3x más 1 mayor a y, y la condición del módulo. X cuadrado más y cuadrado menor o igual a 5. Acuérdense que es raíz de 5 al cuadrado. Entonces por eso me aparece así para poder graficar el círculo. Como aparece una desigualdad de menor o igual, me agarra todo lo de adentro, por eso está todo pintado de naranja. ¿Sí? Bueno, bien. Si bien hay más ejemplos, prefiero dejarlos para el miércoles. Hemos visto los más simples hasta este que se empezó a complicar, ¿sí? Entonces pienso frenar acá, sobre todo pensando en la gente para la cual fue la primera clase, tampoco quiero agobiarlos. Y el miércoles seguimos con las regiones que nos quedan. Si quieren, de tarea, se animan.